con toda confianza, pásenlo a sus compañeros. Ahora sí que sean solidarios. Sí. Igual Igual la les paso el... presentación, ¿no? No, Sí, no sí, sí. tenemos ningún problema de que la tenga. No, 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 para nada. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí con lo de la parte de inmuno. Justamente, como bien dice la doctora, les pusimos aquí como los grupos que vamos a ver y un poquito como de los grupos farmacológicos de los que va a ir cada uno. Entonces, justo yo creo que la mayor parte de lo que les van a preguntar de inmuno son los tres primeros puntos. Inmunoestimulantes, realmente yo no me acuerdo que me preguntaran si acaso un caso o dos en su momento como para Hasta cosas muy donde recuerdo, específicas, no lo ¿no? viene. ¿Verdad? Hasta donde yo recuerdo, habíamos quitado inmunoestimulantes y vacunas, Sí, pero ya todo lo demás es un mundo sí, de cosas. totalmente. Y pues igual les dejo ahí, ya tienen mi correo, digo, muchos me mandaron correíto, mensajito, DM, lo que prefieran, como se sientan más cómodos, cualquier duda, adicional a lo que vamos a ver aquí, con mucho gusto los podemos ayudar o cualquier asesoría que tengan, pues igual me pueden escribir. Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar, yo creo que con el tema más importante de inmunomoduladores y supresores, que son los inhibidores de la expresión de genes. Ah, bueno, les iba a preguntar, ¿no tienen problema si lo damos en español o prefieren en inglés como para hacerlo más rápido, como ustedes prefieran? La información está en inglés, pero como ustedes prefieran más que nada. Ok, démoslo en español. Y nada más, muy importante, sobre todo así, cosas en inglés que Sí, sí, muy de repente puntuales. yo les diga hoy, esto, acuérdense que así se dice en inglés, porque yo les decía, a veces terminología en inglés es lo que Sí, a veces nos falla al decirlo en español. Ajá. sí, 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 totalmente. Pues bueno, primero nada más recordar así brevemente como el eje adrenal del cortisol, ¿no? Ustedes recordarán que la glándula suprarrenal va a tener estas tres zonas y va a ser la zona media o fasciculata la que nos va a dar la producción de glucocorticoides y cortisol de manera endógena y fisiológica. Pues esto ante estímulos de estrés, incluso como por estímulos del ciclo circadiano, todos tenemos este pico de cortisol en la mañana que nos hace como despertar y ayudar a nuestros sistemas del cuerpo a prepararse para el día a día. Entonces, pues nada más recordar justamente cómo se va a ir, pues como releasing estas hormonas, ¿no? Y cómo va a ser el eje y el feedback positivo y negativo. Obviamente el cortisol va a ser el principal agente de feedback negativo para que se deje de producir hormona corticotropa. Entonces, pues va a ir como este feedback negativo para que se deje de producir cortisol desde la glándula suprarrenal. Y pues nada más aquí en la parte de inmunología, recordar, creo que está en la siguiente, cómo va a ser el efecto de los glucocorticoides y del cortisol como tal dentro de nuestro sistema inmune. Pues primero, recordar que los glucocorticoides van a ayudar a movilizar sustratos, ¿no? Desde glucosa, aminoácidos, grasa, para que nuestras células del cuerpo tengan suficientes sustratos para correr, para pelear, para comer o para hacer cualquier como efecto que necesiten. Y también van a ayudar como a que haya más concentración de sangre, más concentración de eritrocitos, más concentración de plaquetas. Sin embargo, tiene un efecto antiinflamatorio y inmunosupresor importante porque cuando tenemos glucocorticoides o cortisol per se de manera endógena y fisiológica en el cuerpo, la respuesta inmune disminuye. Entonces va a haber menos linfocitos, va a haber menos producción de antígenos, va a haber menos citocinas proinflamatorias y también va a estabilizar como a estas células granulocíticas que van a liberar tanto histamina o los polimorfonucleares que van a liberar otras citocinas, los estabiliza para que estemos en un estado como inmunosuprimidos, pero de manera fisiológica para que nuestro cuerpo no esté gastando energía en acciones inflamatorias. Entonces, va a haber Bueno, una... nada más Ah, rapidísimo, sí, sí, sí. comentarles, yo les decía que por eso es tan importante saber el mecanismo de acción de un medicamento, porque a partir de que yo sé qué hace,
puedo saber qué puede causar de efectos secundarios. Ahorita lo vamos a ver, pero sí es importante que existen receptores glucocorticosteroides en el núcleo y otros en la superficie. Entonces, los del núcleo, pues son represores primordialmente de la expresión, como bien lo decía Paco, y luego entonces por eso tenemos el efecto maravilloso de inmunosupresión y antiinflamación, alergias y todo, pero pues eso tiene una consecuencia, y una consecuencia importante que son los que vemos del lado de side effects. Y esto es importante. Ahorita vamos a ver, de repente me van a decir, pero ¿por qué si tienen tantos efectos secundarios los glucocorticosteroides se usan? Por miles de buenas razones. La número uno, son buenos, bonitos y baratos y extraordinariamente efectivos. Siguen siendo el medicamento más utilizado de todos. Y ahorita vamos a ver, no sé si Paco lo dejó, pero por ahí los precios que tienen un Así. glucocorticosteroide de lo más accesible cuando tenemos a lo mejor un monoclonal antibody que cuesta más de 100,000 pesos. Entonces hay que ver quién lo puede comprar. Entonces, nada más para que lo vayan teniendo. ¿Qué pasó, Aitor? Ah, yo tengo una duda, o sea, ¿es relevante saber el precio para lo del examen? Es que, o sea, pregunto, no, porque luego también nuestro maestro nos hace, luego pregunta eso, si sabemos el precio y todo eso. Entonces se me hizo curioso. Eh, Son puros casos, Aitor. A lo mejor si te dicen que es alguien que estás atendiendo en el IMSS, o, bueno, a lo mejor el IMSS de repente sí los da, pero que si los estás atendiendo en el del dispensario o en una clínica familiar, probablemente sí sería importante como criterio de selección el costo que esté disponible. Vale, gracias. Pero por lo Sí, menos para que lo tengan presente. sí, y más que nada como para accesibilidad el paciente también les ayuda como a ponerlo en contexto. Pero sí, como dice la doctora, pues al final los glucocorticoides van a tener también este efecto secundario, que yo creo que es la parte fundamental y la piedra angular de lo que les puedan preguntar los side effects de los glucocorticoides. Pero primero, pues nada más recordar un poquito cómo van a actuar estos glucocorticoides exógenos. Al final, pues van a ser análogos de nuestras hormonas endógenas, ¿no? Entonces, realmente la forma en la que van a llegar a nuestras células van a ser por los mismos receptores de glucocorticoides que ya tenemos. Aquí pueden ver que van a haber varias vías, pero aquí la que más nos interesa son estos dos pasos que tienen los glucocorticoides una vez que llegan a los receptores, como bien nos decía la doctora, dentro de la célula o nucleares, en donde van a inducir la síntesis de proteínas antiinflamatorias y aparte el efecto más importante va a ser que van a inhibir la transcripción como tal de genes de factores como el NF-kappa beta, que es esta vía de por acá. Entonces, al unirse los glucocorticoides a su receptor, van a inhibir la vía NF-kappa beta. La vamos a estar viendo mucho. Acuérdense, si ven esta vía nos ayuda a producir citocinas proinflamatorias y todas estas moléculas que van a promover la inflamación y incluso el dolor, ¿no? Como vamos a ver después en los COX, eh, tienen que ver mucho con esta vía de la NF-kappa beta y por lo tanto van a tener menos producción de enzimas como quimiosinas, como interleucina 2, interleucina 6, TNF-alfa, y van a reducir la inflamación en general. Entonces, al final, su distribución, acuérdense que como todas las hormonas tienen que ir unidas a una proteína a lo largo de la sangre. Eh, bueno, también su metabolismo va a ser hepático, como las mismas hormonas de nuestro cuerpo, y va a haber algunas drogas que van a venir como en prodrogas, y una vez que pasan por el metabolismo hepático ya se convierten en cortisol o en análogos de cortisol como tal, y su excreción en la mayoría de los casos va a ser renal. Ahora, recordando otra vez lo que les platicábamos de los sistemas, de los efectos en el sistema inmune, va a ser linfolítico, entonces justamente como los linfocitos dependen de estas citocinas proinflamatorias, al no tener estas citocinas, pues no va a haber producción o expansión de linfocitos como tal. Va a causar una neutrofilia paradójica justamente porque también, como los neutrófilos necesitan estas enzimas proinflamatorias para adherirse al endotelio y por lo tanto pasar al sitio de inflamación o al sitio de infección, cuando no tenemos estas citocinas, pues los neutrófilos no tienen como trabajo y entonces empiezan a disminuir en la sangre.
Y también los Estas monocitos, citocinas son quimioatrayentes, entonces sí, si no están, no hacen la señalización para que lleguen los granulocitos, especialmente los neutrófilos, al sitio requerido. Y también favorecen la mitosis de estas células, entonces si no hay estas señales, pues disminuye la división. justamente. Y bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar un poquito como de los efectos adversos que van a generar los glucocorticoides cuando tenemos, pues ya sea un sobreuso, un uso crónico o un exceso de indicación de glucocorticoides. Eh, lo primero y lo más lógico es que ustedes se imaginen que, como veíamos al inicio, va a ser un feedback negativo el que nosotros tengamos concentraciones de corticoides y de glucocorticoides en la sangre. Entonces va a llevar a que que nuestra glándula adrenal no produzca glucocorticoides endógenos, porque ya tiene los glucocorticoides que nosotros nos estamos administrando. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque ahorita vamos a ver ciertos efectos adversos, pero bueno, tomando esto en cuenta, una de sus principales indicaciones va a ser la insuficiencia adrenal, justamente porque como la glándula suprarrenal no produce glucocorticoides, nosotros estamos como suministrando eso que tendría que estar produciendo el cuerpo de manera natural por medicamentos. También se van a usar Y es mucho importante, comentaba Paco, que todo esto se da por feedbacks y el que yo tenga un glucocorticosteroide exógeno genera un feedback negativo, deja de producir. ¿Para qué voy a producir cortisol si estoy recibiéndolo de fuera? Entonces, esto es muy importante para el esquema de posología. Algo importante, no se deben de aprender las dosis solo cuando son muy específicas. Es decir, ahorita vamos a poner un retillo, el ácido acetil salicílico, por ejemplo, no es lo mismo darlo a 500 miligramos que darlo a 100. Y ahí vamos a ver que uno es como antiagregante plaquetario y el otro es como, ¿cómo se llama? Antipirético ujú. y algunas otras cosas, y analgésico. Entonces, salvo esos detalles específicos, no es necesario que se prendan las dosis. Pero algo que sí es muy importante es el esquema posológico. ¿Qué quiere decir esto? Justo los glucocorticosteroides, que ahorita vamos a ir para allá, para que, bueno, van a generar como una especie de dependencia, tenemos que irlo dando en concentraciones crecientes hasta llegar a un máximo y para retirarlo decrecientemente hay que irlo quitando para volver a estimular el feedback. Entonces, eso sí tienen que saber, pero por ejemplo, si yo lo quisiera dar para de un golpe hacer una desinflamación con un shot, así un golpe fuerte, es otra manera de usarse. Ahorita vamos a verlo, pero nada más para que sepan que esos sí tendrían que saberlo, ¿ok? No necesariamente las dosis de si son 100 miligramos o 200 o lo que sea. Y a veces sí, entre los criterios es la vía de administración. O sea, no es lo mismo que yo tenga un asma, entonces lo voy a dar inhalado, a que yo tenga una artritis reumatoide y lo tenga que dar de manera sistémica. ¿Ok? Entonces, nada más eso. Pero piénsenlo nuevamente que todo es puro criterio. Ah, si tengo a alguien que solo es una rinitis, pues solo lo necesita en la nariz, ¿no? Entonces, ir pensando en esos criterios. Sí, eso que dice la doctora está súper importante. O sea, creo que también algo de esta clase es que no se aprendan todo de memoria. Usen esas bases que estamos viendo para que si les ponen un caso clínico de algo en particular, ustedes como que por lógica empiecen a descartar las opciones, aunque no se las sepan, ¿no? Porque creo que esa es la forma de contestar este tipo de exámenes. Entonces, pues bueno, eso que les platicaba, ¿no? De la terapia de reemplazo, nada más como que por lógica, si a mí me faltan glándulas suprarrenales, pues les voy a dar corticosteroides. Ahora, en tratamientos agudos, por ejemplo, en reacciones alérgicas o anafilácticas, también nos ayudan mucho los glucocorticoides, como bien mencionaba la doctora, en este, lo mejor no de manera crónica, sino en una dosis alta, de una dosis única, para reducir de manera drástica la inflamación que se está generando en el cuerpo. También se usan mucho en exacerbaciones de asma. De hecho, son la primera indicación que se usa como para las personas que tienen exacerbaciones de asma o de EPOC. Entonces, también tenganlo en cuenta, pero nuevamente sería de manera inhalada o de manera local, porque lo que queremos es llegar a los bronquios y no tanto de manera.
También se usan mucho en infecciones, aunque vemos que van a suprimir el efecto como inmunomodulador y de defensa del sistema inmune. Hay casos en los que las infecciones son tan severas como la sepsis, mucho por COVID, por ejemplo, de los pacientes muy van de los corticosteroides porque van a reducir y van a modular la respuesta inmune y por lo tanto el paciente va a mejorar porque no va a tener este daño que va a estar generando el sistema inmune como tal. Acuérdense que Eh, la inflamación es un sistema de defensa de nuestro cuerpo que tiene toda la idea de reparar el daño, pero ahora ustedes imaginen en el pulmón que lo que debe de haber es aire y poquita intersticio. Cuando tenemos una inflamación, una neumonía, por ejemplo, ocupa el espacio y no permite el intercambio gaseoso. Entonces, a veces lo que los está matando a estos pacientes en una neumonía, por ejemplo, en una infección severa, tanto de COVID, de influenza, etcétera, es el mismo sistema inmune que está ocupando el lugar. Entonces, por eso se da dexametasona, que fue lo que vieron que era de lo mejor para disminuir la respuesta inmune y que el sistema inmune siga lidiando contra el virus de una manera más moderada. sí, justamente. Y bueno, también vamos a tener indicaciones metabólicas endocrinas un poco más raras, como las tormentas tiroideas, ¿no? Que justamente los corticosteroides van a inhibir la conversión de T4 a T3, entonces van a reducir los efectos de las hormonas tiroideas. También hay casos muy agudos también neurológicos, como el edema cerebral o las lesiones de médula espinal, en donde no queremos inflamación que dañe más el cerebro de lo que ya está. Y aquí lo que nos interesa es reducir al máximo la inflamación que se pueda generar en el sistema nervioso central. También en esclerosis múltiple, que la vamos a ver un poquito más adelante, se pueden usar. En ataques agudos de gota, de hecho, es igual como primera línea junto con los AINES para reducir el dolor y la inflamación que está generando los cristales de ácido úrico en la articulación. Y bueno, también va a haber algunas indicaciones a largo plazo en donde vamos a tener que tener corticosteroides de uso crónico, por ejemplo, en las enfermedades reumáticas, que igual vamos a estar platicando mucho de ellas, como artritis reumatoide, lupus o algunas vasculitis. También nos ayudan mucho a inducir. De hecho, esto a lo mejor sí se los podrían preguntar en qué momento. Lo vamos a revisar también en la parte de gastro, todo lo que es IBD, de Chronic Urgency Disease. Pero para inducir la remisión, casi siempre se utilizan glucocorticoides y ya para el mantenimiento de la enfermedad se utilizan otros fármacos que vamos a revisar en su momento. Pero esto a lo mejor como para que lo tengan de una vez en cuenta. También se utiliza mucho para otras enfermedades autoinmunes como hepatitis. También en nefro se utiliza para los síndromes nefróticos, para reducir también la inflamación que se está generando en los glomérulos. Eh, en anemia hemolítica, otra vez, pues al final es una destrucción autoinmune de nuestros glóbulos rojos, también nos va a ayudar mucho ahí. En algunas neoplasias, como los linfomas y las leucemias, van a tener a cierto efecto como inmunomodulador de la expansión de estos tumores. Y también lo podemos dar como manera profiláctica y manera local, como bien veíamos, en el trasplante de órganos, siempre van a ver que para reducir el riesgo de rechazo al órgano, vamos a dar glucocorticoides de manera profiláctica. También en mujeres embarazadas que van a tener un parto prematuro y tiene el bebé riesgo de enfermedad pulmonar o de que a lo mejor sus pulmones no están todavía tan maduros como para nacer, se utilizan mucho los glucocorticoides para inducir la madurez pulmonar y que el bebé tenga menos riesgos y complicaciones a la hora de nacer. Y pues también ustedes van a ver que lo que más se usa de manera tópica para las uveitis, para las neuritis, para las dermatosis, casi las dermatitis y casi para todas las dermatosis, a los médicos les gusta dar muchos glucocorticoides de manera local y realmente en algunos casos sí es la primera línea, ¿no? Bueno, esos serían como las indicaciones que yo creo que pues muchas tienen que ver como con lógica, ¿no? De lo que platicábamos, si yo necesito algo rápido para inmunomodular y reducir la inflamación, la primera línea siempre va a ser glucocorticoides, también por lo que nos decía la doctora, son accesibles, son muy baratos. Aquí olvidé poner el precio, pero realmente yo creo que una tableta de prednisona no te debe costar más de 10 100 pesos. pesos.
Sí, o sea, Sí, no 10, es un genérico 20, 30 pesos. listo. Aquí muy importante, los glucocorticosteroides tienen dos usos, el uso agudo y el uso crónico, y esto es súper importante, seguir insistiendo. Paco decía ahorita, primera línea, esto es algo que les van a preguntar muchísimo. First line es lo primerito que utilizarías, ¿ok? Y cuando les preguntan en casos clínicos, ya no sirvieron los corticosteroides o ya tengo efectos secundarios que no, entonces tengo que pensar en la plan B, C, D, etcétera. Entonces, sí tienen que ver, que por ahí en las indicaciones dicen cuando hay resistencia, cuando ya no hay tal cosa. Entonces, el segundo, el plan B, inclusive estas se pueden usar en personas gestantes, que es una opción, importante para personas gestantes. Porque vamos a ver que hay otros que son súper lesivos, ¿no? Entonces, inclusive en niños se pueden usar de manera tópica, es decir, cuando estamos usando inhalados, etcétera, pero no se recomiendan porque inhiben crecimiento. Entonces, hay que ir viendo, estos. Entonces, first line es algo que tiene que tener en su cabecita para quién sería el primero que yo utilizaría para cualquier itis, los corticosteroides. ¿Sale? Sí, gracias, doctora. Y bueno, ahora ya como que pasando a esta parte de los efectos adversos, que igual aquí les ponemos, hay muchísimos, pero como los más importantes y relevantes con fines de examen, pues siempre va a ser el síndrome de Cushing, ¿no? Que síndrome de Cushing, aquí les pongo igual una imagen, pero va a ser como este hábitus en donde va a haber una redistribución, perdón, de la grasa, van a tener obesidad central, van a tener la cara de luna llena o moon face, y lo que les decía la doctora del Buffalo Hump, que va a ser esta jiba dorsal que le sale a las personas justamente por una redistribución y cambios en el tejido adiposo, ¿no? Igual les pongo esta tablita del New England en donde resume un poquito de los side effects del uso de glucocorticoides de manera prolongada, pero, pues bueno, o sea, hablando como por aparatos y sistemas, que justo es como el objetivo de esta clase, de manera como dermatológica y de tejidos blandos, pues van a reducir en primera el que la piel se repare y que el tejido blando pueda sanar de manera correcta. Entonces va a haber una atrofia de la piel, una atrofia del tejido blando, y esto nos va a dar ciertos signos que van a ser las estrías, ¿no? Incluso las estrías violáceas son muy características del síndrome de Cushing, lo podemos ver por acá, y va a ser por esta situación. También va a inhibir la síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos, entonces también al no tener colágeno, pues sí, distensibilidad de la piel va a reducirse y van a promover también la formación de estrías. Puede haber alopecia, puede haber también acné inducido por esteroides, incluso puede haber ciertas vasculitis que puedan simular púrpura, y va a haber un riesgo incrementado de cáncer de piel, específicamente de escamoso y de células basales de vasocelular. Aquí algo Eh, importante, nada más rapidísimo, Paco. sí, sí, sí. Los glucocorticosteroides pueden administrarse en cualquier vía, literalmente cualquier vía. Tenemos presentaciones tópicas y sistémicas, y hay presentaciones orales, intravenosas, intrasubcutáneas, dermatológicas, intranasales, todas las vías. Y esto es súper importante porque justo a partir de todos estos efectos secundarios que tienen, suele recomendarse el uso para lo que se requiere en el lugar. Es decir, si yo tengo solo una de dermatitis atópica, lo idóneo es utilizarlo en presentaciones tópicas, en cremas, ungüentos, etcétera. O si lo que tengo es asma por inhaladores o rinitis por un inhalador intranasal, etcétera. Esto pareciera muy lógico, pero en algunos padecimientos, por ejemplo, en un asma cuasi fatal grave, lo meten intravenoso, por ejemplo. Entonces, sí es importante
estar pensando que todo siempre, siempre, si se usa de manera crónica, tarde o temprano va a terminar generando todo esto, porque voy a seguir insistiendo, como bien lo decía Paco, va a inhibir división celular, va a inhibir todo el reclutamiento de células inmunes, la producción de colágeno, los fibroblastos, acuérdense que se activan justo a partir de citocinas. Entonces, todo esto tiene una lógica y voy a seguir insistiendo. Sé que esto suena terrible, pero la mayoría de las veces es mejor el beneficio que genera que el daño que va a causar. De hecho, la razón por la que se deja de utilizar un corticosteroides por los efectos secundarios y entonces se busca cuando ya yo ya no pude con esta itis, y porque ya tengo varios efectos secundarios, entonces tengo que buscar otra opción, porque ya el efecto secundario es el que no me está dejando continuar con un tratamiento adecuado. ¿Queda claro? Chicos, si tienen alguna duda, comentario, inquietud o queja, griten, por favor. Va. Sí, 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 nos pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, sí, tengo una duda. Este, ahorita estaba hablando Paco de los brotes. Sí hay una cierta preferencia hacia unos medicamentos que otros cuando hay un brote agudo y cuando es un uso crónico, ¿no? Sí. O sea, el metilprednisona, según yo, es de brotes agudos. O sea, ese sí lo tenemos que como, sería como la primera línea de brote agudo y no el dexametasona que es como edema. Va a depender mucho, Carlitos, bueno, de la vida media y de la potencia del glucocorticoide. De hecho, esta tablita, Tabla. esta es Ujú. de ambos y esta es de su libro, pero justamente lo que tú nos dices, para un brote agudo que a mí me urge reducirlo en 8 o 12 horas, necesito usar un glucocorticoide de acción corta. Entonces, aquí mis opciones sería hidrocortisona y cortisona como tal, que son los que yo daría si me urge en este momento reducir la inflamación de alguna manera. Luego ya tenemos los de Soy acción cantante y tengo intermedia. que dar concierto y en la Sí. noche, inyección inmediata de hidrocortisona. ¡Pac! Ujú. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ya lo que tú nos dices de manera más como crónica, pues ya podrías usar a lo mejor uno de intermedia a larga actividad, como la dexametasona, la betametasona. Eh, Incluso hay algunos, digo, no lo vemos aquí porque todavía como que quería llegar hasta acá, que algunos van a tener actividad mineralocorticoide, además de la glucocorticoide, porque al final pues son semejantes de las hormonas endógenas, ¿no? Entonces también por ahí depende mucho el uso que tú le quieras dar a cierto glucocorticoide sobre de otro, pero lo más importante para fines de examen es que ustedes se aprendan cuáles son de acción rápida, de acción intermedia y de acción larga, o sea, apréndanse uno de cada uno, no pasa nada. Pero sí, lo que tú nos dices, para un flare-up o para un brote como agudo no sé, de lupus o de CUSI o de Crohn, a lo mejor yo, como dices, daría una hidrocortisona y ya de mantenimiento que se quede con betametasona o con dexametasona. Pero sí, igual ahorita lo volvemos a repasar, pero sí, súper. Perfecto, gracias. Y pues nada más como para terminar un poquito con los efectos adversos, también va a haber estos efectos cardiovasculares, como les decía, va a haber alguna actividad mineralocorticoide importante independientemente del tipo de glucocorticoide que usemos, entonces va a haber riesgo de hipertensión. También hay riesgo de retención de líquidos e hipocalcemia, porque va a haber una menor absorción de calcio por el sistema gastrointestinal. También es un fármaco protrombótico, entonces va a haber más riesgo de tromboembolismos en esos pacientes que ya tienen un riesgo trombótico importante, hay que vigilarlos muy bien. Pues metabólico y endocrino al final lo que les platicaba, ¿no? La redistribución grasa, al final van a conferir cierta resistencia a la insulina porque el glucocorticoide, como su nombre lo dice, va a tener efectos como la glucosa, ¿no? Incluso va a sacar del hígado nuestras reservas de glucógeno para que estén circulando en la sangre por si el músculo las necesita, por si el cerebro las necesita, y eso al final del día nos va a generar picos de insulina que a la larga nos van a dar resistencia a la insulina y más riesgo de diabetes. También va a haber dislipidemias, por lo que les decía que va a haber, al final los glucocorticoides activan todas las vías, va a haber más lipólisis y va a haber más ácidos grasos libres en la sangre. Y como nos decía la doctora, va a inhibir el crecimiento, va a inhibir la hormona de crecimiento, entonces el crecimiento lineal en los niños se va a ver suprimido. Entonces,
la población pediátrica también los glucocorticoides se usan con mucho cuidado. Ahí, ahí me enviaron, creo que se me movió un poquito. Sí, pero ya ahorita ya tenemos. Es que, sí, ahí está. Ya, súper. Es que dice que nos quedan 10 minutos, pero bueno, terminamos glucocorticoides. Ujú. Esmeralda estaba levantando la mano. Sí, mando. Ah, sí. Tengo una pregunta. Los glucocorticoides, bueno, pues sí sé que no se deben de dar, por ejemplo, cuando una persona está inmunodeprimida o pues tiene ciertas enfermedades, pero ¿hay como alguna interacción específica con algún otro fármaco que dices, no, no se puede dar glucocorticoides para nada? Pues así específica que yo recuerde, no des glucocorticoides con este fármaco, creo que no, pero como bien dices, en algunos inmunomoduladores, si ya tiene un inmunomodulador, algún anticuerpo monoclonal, o en pacientes, por ejemplo, que están con tratamiento antirretroviral en VIH o así, creo que más que contraindicación sería vigilancia más estrecha, ¿no? Pero no sé, doctora, Exacto. si usted. No, sí, normalmente los corticosteroides se usan de primera línea, es decir, nosotros empezamos, si yo fuera, lo vamos a ir viendo, por ejemplo, una artritis reumatoide podemos empezar con COS2, etcétera, o con un corticosteroide, etcétera. Así que suele ser como la primera opción, pero es raro que tú vayas, por ejemplo, ya con un supresor de sistema inmune y te regresas al corticosteroide, a menos de que vayan a hacer algún, no sé, alguna intervención, Ujú. o estos son usados, como decía hace rato Paco, para las exacerbaciones, es decir, yo tengo controlado al paciente, pero de repente tiene un flare, una exacerbación, entonces puedo entrar con un golpe de corticosteroide. Entonces, no es contraindicación necesariamente. Ujú. No sé si contesto tu pregunta, pero Sí, sí, muchas gracias. ujú. No, de nada. Y bueno, ¿Podrían también algo bien regresar, importante. perdón, podrían Mande. regresar a la tablita de short action y long action y así para nada más ver cuáles son? Sí, aquí está. Igual ahorita Ajá. la, Te la, las la vamos vamos a a dar, repasar. la Sí, presentación. sí, sí. Algo muy importante que decía Paco es justamente la potencia que tienen los corticosteroides. Si se fijan en esta tabla que está en la parte de arriba, el azul sería el cortisol que nosotros tenemos, el efecto. Inclusive la hidrocortisona tiene 1,1 o 1,1 y 0,8 más o menos, es decir, ya es un poquitito más potente que nuestro propio cortisol en cuanto a sus efectos. Y luego empezamos a ver cómo es 4 veces, 5 veces, 6 veces el poder de nuestra propia hormona, hasta llegar a los de la dexametasona, por ejemplo. Por eso la dexa es usada, que hace rato Carlitos preguntaba, cuando hay, por ejemplo, en una neumonía inflamatoria severa, a lo mejor ya el virus del COVID ya lo matamos y lo controlamos y lo que va a causar la muerte es esa neumonía, esa inflamación que desencadenó. Entonces, justo por eso, los golpes, damos o usamos las dexas y a lo mejor ya para mantener, a lo mejor una fluticasona o alguna otra cosa si estuviéramos en ese caso, ¿no? Entonces, este tipo de tablas son muy útiles justamente, hasta que me canse voy a decirlo. Las preguntas, no va a haber ninguna pregunta que les diga, ¿cuál es el corticosteroide más potente? Va a decir, tengo a un paciente con una inflamación severa, neumonía, etcétera, ¿cuál utilizarías? Pues el más potente, ¿no? Juan José. Doctora, pregunta, es que usted dijo que, o sea, estos medicamentos son, por ejemplo, la betametasona es 30 veces más potente que la... Sí, Ah, ok. que el cortisol. Así era la pregunta. Gracias. Sí, y Ujú. esto habla también mucho, o sea, acuérdense que los mineralocorticoide del cortisol como tal es comparable. Entonces también es como otra forma de decir, ¿no? La actividad mineralocorticoide está en un corticoide, por si lo ven de esa manera. O sea, ahí va a tener corticoide, corticoide, pero, por ejemplo, la beta, la no tienen actividad mineralocorticoide porque es mucho más potente de glucocorticoide que la actividad mineralocorticoide. A pronto el único mineral corticosteroide es fluordicasona, el que tiene la Sí, de flúrdi.
¿ok? Todos los demás los vamos a usar para que tiene acción en Glucocorticoide. el riñón. Todos los demás para sustituir a antiinflamatorio y inmunosupresor. Ujú. Sí, justo. ¿Cómo Ya, nada vamos más de tiempo, Paquito? 4 minutos, pero pues nada más es Ok, esta diapo y la de sí, acá, pero yo creo que va. sí se logra glucocorticoides y ya si se acaba se vuelven a meter al mismo, no pasa nada. Bueno, les decía de la osteoporosis y la osteopenia también. Ya lo van a ver cuando vean osteoporosis, realmente no se metan tanto en eso, pero va a haber algunas inductores como es el RANKL, que es un receptor que va a activar a los osteoclastos. Entonces los osteoclastos, acuérdense que se comen el hueso y los osteoblastos lo forman. Entonces al haber más actividad de osteoclastos, va a haber más destrucción o más resorción ósea y por lo tanto más riesgo de osteoporosis y osteopenia. Bueno, va a haber riesgo de necrosis avascular de cabeza de fémur, por ejemplo, porque es una de las zonas que más se comen los osteoclastos, entonces va a estar más endeble tanto a fracturas como a necrosis. Va a haber miopatías por esteroides que nos pueden referir los pacientes como mialgias o debilidad muscular como tal. En la parte gastrointestinal, pues también van a aumentar el apetito y hay cierto riesgo de úlceras gástricas. Lo vamos a ver con AINES, mucho más que con glucocorticoides, pero al final del día los glucocorticoides también son una causa de úlceras gástricas, ¿no? Hay un riesgo también incrementado de desarrollo de cataratas y glaucoma porque los glucocorticoides aumentan la presión intraocular. Entonces, en pacientes con glaucoma, ahí sí, por ejemplo, sería una contraindicación de dar glucocorticoides de primera línea, ¿no? En pacientes con glaucoma. Y se ha visto y hay ciertos reportes de que hay psicosis inducida por glucocorticoides. Entonces, en pacientes que tienen alguna enfermedad neuropsiquiátrica de base y les dan glucocorticoides, hay que vigilar nada más que no vayan a hacer una psicosis. Bueno, y va a haber una cosa importante que es el withdrawal, que lo veíamos el semestre pasado con algunas drogas y algunos medicamentos. Cuando tú suspendes el glucocorticoide de manera brusca, como tú estuviste tomando glucocorticoides, tu sistema se adaptó a que ya no tenía que producirlos. Entonces, si tú retiras el glucocorticoide de manera brusca, tu sistema adrenal no va a producir glucocorticoides y vas a hacer una crisis adrenal porque ya hay una atrofia de la glándula suprarrenal. Entonces, a eso se le llama insuficiencia adrenal aguda por el retiro abrupto de glucocorticoides y como nuestra glándula suprarrenal está dormida, no vas a producir glucocorticoides y vas a hacer una insuficiencia aguda. Entonces, siempre que estemos en tratamiento de glucocorticoides, ustedes van a ver que se dan en escalera. Entonces vas a empezar con dosis hasta llegar a tu dosis máxima, te quedas ahí y luego vas a ir descontinuando poco a poco, reduciendo la dosis de manera gradual, porque lo que queremos evitar es que si yo la quito de manera abrupta de un día a otro, nos dé una insuficiencia adrenal, ¿no? Aquí nada más una imagen para que ustedes se acuerden como de estos efectos adversos. Les digo, lo más importante es la fascia escuchinoide, ¿no? De las estrías violáceas, la cara de luna llena, la obesidad central, el riesgo de fractura, de osteoporosis, ¿no? Todo eso les dejo como esta imagen para que la tengan por ahí. Y pues ya nada más recordarles esto que les platicábamos, ¿no? Que veíamos con la doctora. Yo les recomiendo que nada más sea, por ejemplo, los acting y los long acting que van a hacer cortisona, que van a utilizar flare-ups, que flare-up justo va a ser como estos, Exacerbaciones, correcto. cuando hay artritis, Ajá. lupus, ujú, estas Y, autoinmunes. y acting que van a ayudarnos como a los mantenimientos de las enfermedades que veis, Dexa o betametasona. Pues como hay oral inyectable tópica de casi todas, pero estabilizan mal los del Goodman y Gilman, en donde son oftálmicas, inhaladas, intranasales, partículas, se usan como tratamiento quimioterapéutico. Entonces, sí, Aquí es importante que sepan que las tópicas suelen tener muy poca absorción, entonces difícilmente van a generar efectos sistémicos, pero sí locales. Por ejemplo, en las dermatitis, como comentaba Paco, disminuyen la flexibilidad de la piel, pueden generar infecciones, etcétera, y lo mismo en los ojos, etcétera. Entonces, nada más acordarse de decirle a sus pacientes que no abusen, porque claro, se sienten encantados de que ya no tienen rojo y de que ya se les desinflamó y todo, y lo siguen usando y usando y luego pueden empezar con otros problemas